Estamos enviando un saludo muy especial a todos los hermanos allá en sus casas, allá en sus hogares. Estamos llegando con la palabra del Señor. Es para mí un verdadero privilegio estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Y quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración para que esta palabra pueda llegar a los corazones. Gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Te agradecemos tanta bondad y tanta misericordia, tanto favor, Señor, derramado sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, ponemos esta exposición de tu palabra delante de ti para que pueda llegar, Señor, a las necesidades de cada corazón, de cada vida, que pueda llevar, Señor, esa semilla a cada corazón, Señor, y que pueda germinar y llevar mucho fruto que glorifique y exalte tu santo nombre. Gracias, Señor, en este momento. Amén. Vamos, hermanos, a platicar un poquito acerca del caminar del cristiano. Y vamos a ir a nuestras Biblias, al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 17 y versículo 1, que a la letra dice así. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Creo, mis hermanos, que en algún momento de nuestra vida hemos sido observados cómo hacemos algo, cómo realizamos algo. Y esto ciertamente provoca un cierto cambio de actitud en nuestras vidas. Yo recuerdo en determinado momento llegamos a un supermercado y entramos así normales, ¿verdad? Como uno camina, como uno es. Pero cuando nos dimos cuenta, en la parte de arriba había unas pantallas. Y esas pantallas de alguna manera tenían unas cámaras enfocadas hacia toda la gente que entraba. Y entonces cuando ya nos dimos cuenta que todos nos estábamos viendo, nuestra actitud empezó a cambiar. Empezamos a tratar de caminar más recto, a ser como más formales. Y esto nos lleva a entender que cuando nosotros somos observados, siempre cambiamos nuestra actitud. Hoy el Señor le está hablando a Abraham y le dice: camina delante de mí, yo te voy a observar, yo te voy a ver, camina para allá y yo te voy a ver. Y Abraham toma ese lugar y empieza a caminar delante del Señor, de tal manera que ese caminar pueda ser juzgado de parte de Dios como un caminar perfecto. Y Abraham, a partir de ahí, de ese momento que Dios le dice que camine, empieza a caminar de una manera especial, porque sabía que el ojo de Dios, que la mirada de Dios estaba sobre él. Entonces hoy queremos traer este caminar, pero directamente hacia el caminar dentro de la iglesia. Creo que cuando venimos a la iglesia, nosotros la primera vez que nosotros venimos no sabemos ni cómo comportarnos. Miramos a los demás, la gente está aplaudiendo, la gente está cantando, algunas personas levantan sus manos, algunas personas están llorando incluso, y nosotros no sabemos cómo comportarnos. Y hay hermanos que hacen las cosas, digámoslo así, al revés. Viene el hermano y está cantando y él está leyendo la Biblia. Y cuando es el tiempo de la prédica, él se pone a orar y lo está haciendo de una manera que no se debe. Entonces hoy queremos ver cómo debe ser el caminar dentro del servicio del Señor. Y este mensaje directamente va dirigido a personas que ya conocen el caminar del Evangelio. Y para eso vamos a ir también a la carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 25. Y la orden que nos da aquí dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, una exhortación directa que nos da la palabra del Señor es que no dejemos de congregarnos.
Hoy en día el venir a la iglesia es un tanto difícil. Hay que traer su mascarilla, hay que estarse echando gel, hay que tomarse la temperatura, que no permiten entrar niños, que van a entrar solo de cierta edad, que dentro de la iglesia hay que mantener un distanciamiento y es un montón de reglas. Pero aún así, la palabra del Señor nos insta a que no dejemos de congregarnos. En el caso de nuestra congregación solo tenemos un servicio el día domingo, ¿verdad? Ya sea tempranito o a mediodía, pero es un servicio al que venimos y deberíamos de aprovechar en no dejar de congregarnos, como dice la palabra del Señor. Bueno, ahora usted me dirá, hermano, yo sí voy. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces en el culto? Entonces vamos a ir a otra cita y vamos a ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 14 y versículo 26. Y dice la palabra, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Esta es una pregunta, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y a mí me gusta mucho recordar cómo eran nuestros cultos antes. Había un hermano que le decían, usted va a presidir el culto. Imagínense, hasta la palabra es algo extraña, ¿verdad? Usted va a presidir. Y cuando decían, usted va a presidir, ¿y qué tengo que hacer?, preguntaba uno. Bueno, entonces le decían a usted se va a parar al frente, usted no va a dar bienvenida, solo se va a parar y va a orar. Va a decir, hermanos, buenas noches, vamos a orar para empezar el culto. Después usted le bajará el tiempo al de la bienvenida. Entonces pasa el de la bienvenida, bendice a todos, les da la bienvenida y si hay nuevos y todo. Le vuelven a dejar el tiempo usted que está presidiendo y ahora usted le deja el tiempo al hermano de los coros. Y después de que le dejó el tiempo al hermano de los coros, ahora viene la lectura bíblica. Y después de la lectura bíblica, ahora viene el tiempo del hermano que va a cantar los himnos. Y después de ese tiempo, ahora va a quedar abierta la invitación para alguien que quiera dar un testimonio. Y de último, va a dejar usted el tiempo a la palabra. Ese va a ser su privilegio. Y cuando la palabra se termine, usted pasa, da las gracias a Dios por todo, ora, y ese va a ser su privilegio. Imagínense, ese era el privilegio de presidir el culto. A algunos les tocaba la lectura bíblica, no faltaba leer los salmos, los que cantaban los coros, los que cantaban los himnos. A veces el de los himnos cantaba coros y el de los coros cantaba himnos. Pero mire, éramos felices en la iglesia. Pero ahora nos vamos a basar, ¿qué hay pues cuando os reunís? Y aquí tenemos que enfocarnos un poquito en las cosas que no debemos de hacer cuando nos reunimos. Una de las primeras cosas que salta a mi mente es que nos ponemos a criticar. La Biblia dice que no tenemos que criticarnos ni juzgar a los demás. Gracias a Dios, miren, yo de veras doy gracias a Dios por esta situación que estamos viviendo, porque ahora nos dicen, hermanitos de esta fila y de esta fila, a su casa, nada de quedarse por ahí platicando, nada de hacer aglomeraciones, y eso es de bendición, porque entonces no nos da chance de decir, viste lo que dijo el pastor, viste lo que predicó, viste lo que hizo, sino que sencillamente salimos con la bendición del Señor y nos vamos para nuestra casa. Y entonces para mí eso es de mucha bendición. Pero vamos a entrar a la palabra para ver qué dice y lo que nosotros tenemos que hacer dentro del culto. Repitiendo, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Es una pregunta. Y ahora empieza a dar una lista que nos vamos a ir deteniendo un poquito para ir aprendiendo. Dice, cada uno de vosotros tiene salmo. Y esta palabra es muy importante. Cuando nosotros agarramos la Biblia, nos damos cuenta de que el libro más grande que existe acá es el libro de los Salmos. Dice alguien, vamos a predicar en Salmos, usted agarra casi la mitad de la Biblia y lo que le sale es el libro de los Salmos, definitivamente. Porque el libro de los Salmos tiene 150 capítulos. Eso quiere decir algo. Quiere decir que nuestra vida es para alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque la historia está ahí escrita en 50 capítulos en el libro de Génesis. Y el final está escrito en 22 capítulos, pero el libro de los Salmos abarca la mayoría. Y el libro de los Salmos tiene cosas tan maravillosas que nosotros deberíamos de tenerlos, salmos incluso de memoria, para poder tener esa alabanza, esa fluidez hacia el Señor. Hay un capítulo del libro de los Salmos
que es grande, totalmente grande. Tiene 176 versos y estoy hablando del Salmo 119. Pero seguido de ese está el Salmo 118 y antes de ese está el Salmo 117. Entonces, si usted se da cuenta, el Salmo 117 tiene 2 versículos y luego está el Salmo 118 y luego está el Salmo 119. Alguien dice, aquí está la ley resumida en 2 versículos y aquí está la gracia, que es la palabra del Señor. Y cuando uno se centra en el Salmo 118 y verso 8, es cabal el centro de la Biblia. Ahí está en el libro de los Salmos. Capítulo 118 y versículo 8. Ahí está el centro de la Biblia. Y yo le dejo como tarea que usted vaya a leer qué dice el centro de la Biblia. A lo que vamos es que cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que traer una bendición al poder recitar los salmos. Miren, hay un poder tan precioso en repetir la palabra del Señor. En tiempos muy dorados, cuando yo era jovencito, los cultos empezaban a las 7:30 de la noche. Y la mayoría de gente empezaba a llegar a las 7. Y me encantaba porque la gente no llegaba a platicar, no llegaba a sentarse, no llegaba a leer, no llegaba a buscar con quién pasar el rato. No, la gente llegaba a buscar al Señor. Y había un altar así, cuadradito, que tenía la altura perfecta para que uno se hincara. Y si uno llegaba temprano, lograba agarrar altar. Pero si uno no llegaba tarde, entonces le tocaba postrarse así. Y miren, aquel altar se llenaba y eran oraciones tan preciosas. Y yo me acuerdo un día llegué, siendo yo jovencito, le estoy hablando de unos 16, 17 años, y de suerte había un lugar como que alguien se había quitado del altar y había dejado el espacio, porque ya había gente así alrededor postrada y había un espacio. Y dije yo, me aprovecho antes que me lo quiten, ¿verdad? Y me fui a hincar. El asunto fue de que cuando yo me hinqué ahí, no tenía nada que orar. Y me pareció extraño porque dije, ¿cómo es posible que yo venga con la intención de buscar al Señor y no tenga nada que decir? Nada. Y decía yo, bueno, gracias por la vida y gracias, Señor, por todo. Ahí resumía uno, ¿verdad? Gracias por todo y gracias por la vida y gracias pues por mis papás y gracias por todo. Y no pasaba de ahí. Y entonces me acordé que cuando había habido un concurso de quién se aprendía más textos de la Biblia, yo me había aprendido unos salmos. Y entonces dije yo, qué lindo será decirle al Señor los salmos. Y entonces empecé, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ay, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en ese valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado. Miren, iba yo tan emocionado ahí, cuando oigo a la par la hermana que estaba conmigo, empieza a llorar y a llorar y a llorar, y un llanto que no se controlaba. Y yo así como que, ¿qué están dando, verdad? ¿Quién anda echando aceite o bendición que yo lo quiero, verdad? Y entonces continué, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infundirán alivio. Y la hermana más lloraba, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A todo eso yo ya estaba llorando. E igual que la hermana, ¿verdad? Me cayó la bendición y yo empecé a llorar y empecé a recitar más salmos. Pero de repente empezó a surgir un salmo propio. Una bendición especial de parte mía hacia Dios. Y eso es precisamente lo que el Señor está demandando cuando venimos al culto. Está bien, hay un director de alabanza, hay músicos y vamos a empezar a seguir una letra. Pero tiene que llegar un momento en la hora del culto cuando el asunto se quede solo con un fondo musical. Y que del pueblo, de su corazón, de su interior, de su gratitud, pueda surgir un salmo para el Señor. Y yo sé que si nosotros nos esforzamos en este preciso momento,
Tendríamos tanto que agradecerle al Señor. Personas que han ido por el valle de la sombra de muerte con esa enfermedad maligna y de ahí el Señor los ha rescatado. Imagínense cómo podrían ellos armar un salmo. Podrían empezar, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque el aire me faltaba, aunque la debilidad cubría mi cuerpo, aunque no tenía fuerzas para levantarme, el Señor era mi ayuda, el Señor era mi fortaleza, el Señor, el grande, el poderoso, el que me sostiene, al invisible, al Redentor, a mi Salvador, a mi Rey. Y mire, podría decir un montón de cosas, pero es un salmo que está brotando del corazón. Y eso precisamente, mire, yo amo los cultos cuando cantan un coro y se queda aquel ambiente tan precioso, porque allí es donde realmente podemos sacar un salmo para el Señor. Entonces, ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? ¿Hay salmo? ¿Le traemos un salmo al Señor? Mire, y los salmos, le decía al principio que eran 150 salmos. Entonces, no crea que todos los salmos son de alabanza. Ahorita le estoy hablando de alabanza, pero habían salmos de lamento. Hay un salmo donde empieza: ay, Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Y David se atreve a decirle: Señor, rómpeles los dientes, entiérrales la cara en la tierra y rómpeles los dientes. Miren, y es un salmo. Entonces, delante del Señor, mire, se puede venir con lo que se tenga en el corazón. No es solo que usted venga y diga: no me voy a echar una declamación ahí. No, usted tiene que traerlo de su corazón, de lo profundo de su corazón, y eso le va a agradar al Señor. En el Antiguo Testamento hacían sacrificios y había un sacrificio que era el holocausto, es decir, todo tenía que ser consumado. Y a mí me asombra que tomaban las entrañas del cordero, agarraban las patas y los cuernos y los hacían en un solo grupo y los consumaban con fuego. Y agrega ahí y dice: y era de olor grato al Señor. Ahora, yo no sé si usted ha sentido el olor cuando queman un cacho, por ejemplo, de vaca. Se siente aquel olor así feo. Y ahora, ¿por qué la Biblia dice de olor grato al Señor? Porque es de lo profundo que está saliendo. Entonces, cuando traemos un salmo delante del Señor, no es necesario que nuestro salmo sea solo de alabanza. En buena hora, si nosotros andamos siempre contentos y alabando al Señor, pero si va a llegar un momento que usted viene y trae una carga, pues de esa carga puede formar un salmo para el Señor y empezar a quejarse delante de Él, porque Él nos oye y nos comprende. Entonces, hay unos salmos también tan preciosos que en el mundo se conocen como corridos. Dice: el corrido del caballo blanco, y cuentan la historia, ¿verdad? Ahora hay un canto que dice: el corrido del contrabando de Biblias. Y es algo así como que llevaban unas Biblias de contrabando y cuando abrieron el maletero no había nada y cuando llegaron más adelante vieron y sí iban las Biblias. Y mire, es un testimonio el que cuenta. Y así también hay en los Salmos. Ahí está, por ejemplo, el recorrido del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y caminó por todo el desierto y llegó a la tierra prometida. Ese es un corrido. Y hay un salmo, no recuerdo ahorita qué número es, pero dice una frase del testimonio del corrido y dice: porque para siempre es su misericordia. Y Él venció, dice, a los reyes, a Gog y a Magog, porque para siempre es su misericordia. Los llevó por el desierto y por el calor y los tuvo ahí sostenidos y llenos, porque para siempre es su misericordia. Mire, agarró una muletilla y ahí salió el salmo. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor, tenemos que traer un salmo y tenemos que anhelar ese momento cuando se queda solo la música y aquel murmullo. Ahora es mi momento de sacar mi salmo para el Señor. Yo creo que a partir de ahora que usted oiga este mensaje, va a venir con una visión diferente al servicio, porque va a traerle algo al Señor.
Pero mire, la lista continúa. Dice, ¿qué hay cuando os reunís, hermanos? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Aquí nos metemos a un terreno bastante delicado. Doctrinas. ¿Por qué existen muchas congregaciones? Por las doctrinas, sencillo, por las doctrinas. Pero a mí me encanta cuando la Biblia dice, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Eso quiere decir que si una congregación ha confesado que Jesús es su Señor, es salvo. Hay salvación ahí. Pero es que en esa congregación no aplauden. Y en esta congregación sí. Y los de esta congregación dicen, es que en los salmos dice, batid vuestras manos. Y en la otra congregación dice, sí, quiero ver, bata sus manos. ¿Cómo es batir las manos? Es solo hacerlas así. No es aplaudir. Pero dice que los árboles darán aplausos de contento. Y entonces, mire, ahí empiezan a salir las doctrinas. Y por eso hay diferentes congregaciones. Ahora, centrémonos en la doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Porque nos interesa saber cuál es la sana doctrina. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo resucitó, estaba haciendo apariciones a personas. Y todos con la emoción de que el Señor había resucitado. Y habían dos personas que iban de camino a Emaús. Uno era Cleofas y el otro no da el nombre, ¿verdad? Entonces, estos personajes iban ahí, camino a Emaús. Y cuando ellos iban en ese caminar, se les apareció el mismo Cristo. Y les dijo, ¿y ustedes qué comentan por el camino? Y ellos le dijeron, de Jesús, el Cristo, el que hacía grandes proezas, pero murió. Algunos dicen que ha resucitado, pero nosotros no hemos visto nada. Y el mismo Señor les dice, ustedes duros de corazón, duros para creer. No lo decía las Escrituras. Y mire, ahí precisamente Él establece cómo se puede medir una sana doctrina. Porque dice Él, y les vino hablando, dice, por los libros de Moisés, por los salmos, por los profetas y por lo que Él mismo les estaba testificando. Ya se dio cuenta que son 4. Moisés, los profetas y los salmos y lo que Él les estaba testificando. ¿Usted quiere una sana doctrina? Vaya a revisar la palabra y busque si en esas 4 partes aparece. Si aparece, hermano, es una sana doctrina. Deme un ejemplo. ¿Y una sana doctrina? Dirá usted en su casa. Sí, le voy a dar un ejemplo. La salvación. Sometamos la salvación a ver si es sana doctrina. Muy bien. Vamos al libro de Génesis, de Éxodo, Levítico, los libros de Moisés. ¿Dónde está ahí la salvación? Hay un mundo que se llama Egipto, hay un diablo que se llama Faraón, hay un Moisés salvador que agarra a todo el pueblo y lo saca en salvación. Ahí está la salvación. Vamos al libro de los Salmos. Me salvarás, me rescatarás del hoyo, del pozo de desesperación. Ahí está la salvación. Vamos a los profetas. Todos los profetas hablan de salvación. Hablemos de Isaías. Isaías dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llamará su nombre, Jehová salva. Ahí está la salvación. Hablemos de los evangelios gritan la salvación. Confirmémoslo en las cartas solo hablan de salvación. Entonces, la salvación es una sana doctrina. ¿Y qué más, hermano? El bautismo en agua. Hablemos del bautismo en agua. ¿El bautismo en agua es una sana doctrina? Claro que sí. Y el bautismo en Espíritu Santo, hermano, también es una sana doctrina. Pero tenemos que ponerle un poco de empeño en buscar. Ahora, ¿dónde viene el asunto de las doctrinas que no son sanas? ¿Es doctrina? Sí, es doctrina, pero no es sana, porque no es para todos. Toquemos solo un punto para que usted no se me vaya a confundir en casita.
Hay un pasaje donde Pablo dice, porque si no, dice, sería en vano que ustedes se bautizaran por los muertos. Dice uno, ¿hay bautismo entonces por los muertos? Se queda uno pensando, es que Pablo lo está diciendo. Muy bien, sometamos esto entonces a ver si se somete a las normas de una sana doctrina. Entonces nos ponemos a pensar, ¿alguien que sea bautizado y ya estaba muerto? Entonces aparece alguien. Allá está José en Egipto, todavía está vivo, ya se reveló a sus hermanos, ya su papá está con él, está en paz. Y él les dice que después que pase mucho tiempo, ustedes van a ser rescatados de aquí y se van a ir a la tierra prometida. No me vayan a dejar aquí, me llevan con ustedes y júrenmelo. Y sus hermanos lo juraron. José se murió, lo enterraron, se secó, estaban solo sus huesos. 430 años después, este pueblo sale y por la promesa que habían hecho, agarran los huesos de José y se los llevan. Y dice la Biblia ya en las cartas, y todo el pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo. ¿Y qué le parece que ahí van los huesos de José? Entonces, un bautismo de un muerto, hecho por los vivos. Entonces, uno dice, entonces ya 2 pasajes. ¿Dónde hay otro? No, ya no hay, hermano, ya no hay. Pero entonces, ¿es sana doctrina o no es sana doctrina? Mire, esto se lo dejamos a unos casos muy especiales, donde el Señor va a dar la guianza, porque es bíblico. Nadie me va a decir a mí que no es bíblico, es bíblico. Pero ¿es sana doctrina? No podemos predicarlo a los 4 vientos. Pero sí habrán casos donde el Señor use de esto e invite a alguien a bautizarse por los muertos. Pero mire, es solo un punto y yo sé que ya le están surgiendo muchas preguntas en su cabeza. Pero el punto es, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Hay salmo? ¿Hay doctrina? Vamos a hablar la palabra del Señor, la vamos a hablar como es. Y mire, para doctrinas hay un montón de cosas que hablar. Hubo un movimiento que reunía a todos los ancianos hacia el frente, y cuando estaba el momento de la adoración, ellos agarraban globos y los inflaban. Inflaban todos los que podían en ese momentito de la adoración. Cuando terminaba el culto, los ancianos estaban allá atrás con los globos. Y globos de bendición fueron inflados en el momento de la adoración. Y entonces los hermanos compraban su globo y se lo llevaban a su casa. Se ponían en el centro de su casa y ahí lo estallaban. Llegó la bendición a la casa. Imagínense hacer eso ahora. Y el hermano tenía síntomas de COVID. Llegó el COVID a la casa. Doctrinas, ¿de dónde las han sacado? Si nosotros queremos dar una doctrina, tenemos que dar una sana doctrina. ¿Qué hay cuando os reunís? Hay doctrina. Alguien tiene lengua. ¿A qué se está refiriendo aquí a lengua? Es ese don maravilloso que cuando el Espíritu Santo, mire, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y conforme nuestra vida se va haciendo de Dios, se va expandiendo el Espíritu Santo en nosotros. De tal manera que llega un momento en que el Espíritu Santo explota, permítame la palabra, explota dentro de nosotros y se manifiesta en un hablar en lenguas. Esas son las lenguas que está hablando acá. Dice la Biblia que estas lenguas son para edificación propia, pero que aún el que las está hablando no entiende. Entonces, si usted llega a un momento en que está orando y dice, bueno, yo ya no tengo nada que decirle al Señor, pues hable sus lenguas, porque el Espíritu va a pedir como conviene. Entonces también podemos traer
lenguas al servicio. Podemos tener un momento de hablar lenguas. ¿Alguno tiene revelación? Mire, esto es algo maravilloso cuando se manifiesta en el pueblo del Señor. Porque de repente uno está ahí parado, tranquilo, y el Señor le dice, ve con fulano, y le dices esto, esto, esto y esto. Y uno se queda, pero es que, ¿cómo le voy a ir a decir eso? El Espíritu sí sabe por qué se le va a decir. Conozco a una hermanita, el Señor la usa en este sentido, de tener una revelación. Y un día ella va por el mercado, tranquila y comprando sus cosas, cuando el Espíritu le dice, mira a aquella señora que está allá, ve y dale esta palabra. Dile que no se mueva de donde está. Y ella dice, ¿y esa palabra qué, verdad? Ay, no, dice, no. Y lo que uno hace, ¿verdad? Esta debe ser mi mente o algún pensamiento se me cruzó y así lo piensa uno. Pero el Espíritu, mire, insistiendo, ella no pudo. Se acercó a la señora y le dijo, señora, buenas tardes, fíjese que yo soy fulana de tal, soy cristiana y yo no sé, pero a mí Dios me mandó a decirle que no se mueva del lugar donde está. Miren, aquella señora empezó a llorar en pleno mercado. Y aquella hermana que le había dado la palabra así como que, ¿y ahora qué, verdad? Despuesito que le pasó la bendición, le dice, yo acabo de recibir a Cristo en mi corazón y en mi casa yo ya no aguanto. Me critican, me insultan, me hacen la vida imposible, me chifletean, me hacen burla. Y yo estaba decidiendo salirme. Pero le dije al Señor, Señor, dame una palabra. Porque si tú, por medio de mi testimonio, vas a alcanzar a mi familia, yo quiero seguir adelante. Y mire, ahora viene usted y me dice el Señor, que no te muevas del lugar donde estás. Era una palabra correcta y cabal. Mire, venir a la iglesia con esa convicción es algo maravilloso. Y así que si usted, el Señor le pone una palabra para otro hermano, vaya a decírsela. Sí, ahí sí, como hay un dicho popular, ¿verdad? El mandado no es culpado, ¿verdad? Yo soy el mensajero y le voy a decir lo que el Señor dice. Eso también tiene que haber dentro de nuestras reuniones, una revelación. Luego viene una interpretación. Aquí estamos hablando de una interpretación de lenguas. A veces en el momento de los dones, se levanta por allá una hermana hablando lenguas y calla, pero la interpretación la tiene otra hermana por acá. Y entonces la hermana alza la voz de lo que la hermana dijo. Es decir, el mensaje fue dado allá, pero en lenguas. Y la hermana tuvo la interpretación. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Y lo hemos visto en nuestras reuniones. Entonces dice que alguno tiene interpretación, pero todo dice que debe de hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es algo muy, muy importante, que debe hacerse para edificación. Porque realmente uno no puede pesar los corazones. Había un hermano que era muy certero en palabra de sabiduría y palabra de ciencia, pero después nos dimos cuenta que él averiguaba la vida de los demás. Llamaba a los niñitos, vení, mira, ¿no has visto? Tu papá ya encontró trabajo. No, ¿y cómo han comido? Pues solo frijolitos. Tengas pena, toman tu dulce. Y después ya llegaba con el hermano. Hermano, el Señor ha visto que usted se ha esforzado, ha visto que solo frijoles le da a sus hijos, pero el Señor le dice, no, eso ya es armado, eso no se vale. Y termina aquí diciendo que todo debe hacerse para edificación. Cada palabra que nosotros demos, cada cosa que nosotros hagamos, tiene que ser para edificación. Mire, si usted está a la par de alguien, aunque ahora no estamos muy cerca sentados, pero si usted tiene un salmo que glorifique al Señor, va a bendecir a otro.
pero lo va a hacer para edificación. Pero si usted oye que un hermano estaba cantando un salmo y usted dice, no, el mío va a ser más bonito, y alza más la voz, ¿verdad? Y entonces el hermano dice, Señor, me libraste del mal. Y usted dice, Señor, me libraste 2 veces del mal. Ahí ya no lo estamos haciendo por edificación, lo estamos haciendo por una competencia. Entonces, cuando vengamos al servicio, hermanos, este es el caminar que el Señor quiere. ¿Qué hay cuando os reunís? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación de lengua. Hágase todo para la edificación. Hermanos, ha sido para mí un gusto. Démosle gracias al Señor. Te damos gracias, bendito Padre. Qué maravilloso es poder venir a tu casa y saber a qué venimos. Hoy queremos, Señor, poner en práctica de ahora en adelante esta palabra y poder estar listos, primeramente para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, y luego para poder ser usados en edificación hacia todas las demás personas. Gracias te damos porque nos permites aún reunirnos. Gracias por la libertad de culto que hay aquí en Guatemala, Señor. Permítenos seguir edificándonos los unos a los otros y esperar con ansias tu pronta venida. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.